No fue simplemente una película de espías más, fue la película que convirtió a James Bond en un fenómeno global. Goldfinger, de 1964, definió la fórmula de Bond: los artilugios, la guarida del villano, las frases ingeniosas y ese inolvidable Aston Martin. Pero detrás de los elegantes smokines y los lingotes de oro se esconde una producción llena de extraños accidentes, egos enfrentados e historias tan bizarras que parecen ficción. Desde impactantes situaciones de riesgo hasta escándalos de oro de la vida real, esta fue una aventura de espías tanto dentro como fuera de la pantalla. Aquí hay 20 de los hechos más extraños sobre Goldfinger que nunca supiste. La chica dorada casi se asfixia. Una de las imágenes más icónicas de la historia del cine es el personaje de Shirley Eaton, Jill Masterson, tendida sin vida en la cama pintada completamente de oro. Pero el efecto no solo fue impactante, sino que también fue muy peligroso. Circulaban leyendas urbanas que afirmaban que Eaton estuvo a punto de asfixiarse durante el proceso, ya que la pintura le había bloqueado los poros de la piel, lo que supuestamente le causaría una asfixia cutánea. Pero la verdad, Eaton aclaró tiempo después que ella nunca se encontró ante un riesgo tan grave y mortal. Aún así, se tuvieron que tomar precauciones. Los maquilladores dejaron una pequeña zona de piel sin pintar cerca de su columna vertebral para que su cuerpo pudiera respirar. Durante el rodaje, el personal médico la monitoreó de cerca, limitando el tiempo que podía permanecer cubierta de oro. Aún así, el proceso fue incómodo, con la pintura metálica causando rigidez y escalofríos bajo las luces calientes del estudio. El mito de la muerte por pintura se extendió tanto que los fans aún lo debaten hoy en día. La imagen fue lo suficientemente poderosa como para inspirar décadas de homenajes, desde videos musicales hasta campañas publicitarias. En una película llena de imágenes inolvidables, la chica dorada sobresalía entre todas, pero detrás del glamour estaba la realidad, una escena que solo pudo grabarse cuidadosamente bajo condiciones controladas para evitar que el arte se convirtiera en tragedia. Sean Connery odiaba la escena del golf. El partido de golf entre James Bond y Auric Goldfinger es una de las secuencias más famosas de la película, llena de tensión y un humor sutilmente astuto, pero el propio Sean Connery, según se informa, no disfrutó filmarla. ¿La razón? Él encontraba el golf aburrido y tedioso. Irónico, dado que su personaje lo hacía ver elegante sin esfuerzo. En ese momento, Connery no era muy golfista y se frustró con el largo calendario de rodaje. El director Guy Hamilton, un jugador apasionado, insistió en la autenticidad, haciendo que Connery repitiera tomas hasta que parecieran convincentes. El actor escocés refunfuñaba entre tomas, ansioso por pasar a las escenas de acción. Irónicamente, Connery más tarde desarrolló un profundo amor por el golf, llegando a ser un ávido jugador de por vida. Incluso le atribuyó a Goldfinger el haber despertado su interés, a pesar de su aversión inicial. Para los fans, la escena del golf se convirtió en un punto de inflexión en la saga de Bond, el instante en que los combates de Bond no giraban únicamente en torno a armas y artilugios, sino al estilo, al ingenio y a la guerra psicológica. Lo que Connery consideró una tarea se transformó en uno de los momentos más definitorios de Bond jamás filmados. Al más puro estilo 007, incluso un juego de caballeros se volvió mortalmente serio. Y para Connery, el tedio del rodaje dio paso a una pasión de por vida fuera de la pantalla. El Aston Martin estuvo a punto de no aparecer. Cuando piensas en James Bond, piensas en el Aston Martin DB5. Pero aquí está el giro. Aston Martin se negó en un primer momento a facilitar el vehículo. La empresa no le veía ningún valor a prestar un coche de lujo a una película que quizás fracasaría. Los productores insistieron y finalmente lograron convencer a Aston Martin de que les diera el DB5, pero solo una unidad. Eso significó que el equipo tuvo que modificarlo con artilugios, como matrículas giratorias, rociadores de aceite y un asiento eyector, mientras lo mantenían manejable. Cuando el DB5 se convirtió en una sensación después del estreno de la película, Aston Martin se apresuró a construir réplicas para giras promocionales, dándose cuenta de que habían subestimado el impacto de Bond. El coche se volvió tan icónico que impulsó las ventas en todo el mundo, consolidando la reputación de Aston Martin como el vehículo espía definitivo. Décadas después, el DB5 regresaría en múltiples películas de Bond, desde GoldenEye hasta Skyfall, siempre recibido con aplausos de los fans. El hecho más extraño: Aston Martin estuvo a punto de desaparecer por completo de la historia. De no haber sido por la gran persistencia, el coche de Bond podría haber sido un Cadillac o un Jaguar. En su lugar, el DB5 se convirtió en el automóvil de cine más icónico y famoso de todos los tiempos. Una prueba de que a veces la apuesta correcta crea
Leyendas de la década de los 80. Gert Fröbe no dominaba el inglés. Gert Fröbe, el actor que interpretó al malvado Ulrich Goldfinger, pronunció una de las frases más icónicas del cine. No, señor Bond, espero que muera. Pero aquí está el detalle. En realidad, él no hablaba inglés con fluidez. Toda su actuación tuvo que ser doblada. Fröbe era un actor alemán, cuyo fuerte acento hacía su diálogo casi ininteligible en inglés. Los productores estaban muy impresionados con su presencia física y su aire amenazante, pero sabían que su voz no funcionaría para las audiencias internacionales. Así que, contrataron al actor británico, Michael Collins, para doblar cada una de las líneas. Lo que resulta verdaderamente asombroso es la perfección con la que se hizo el doblaje. Muchos espectadores jamás se percataron de que no estaban escuchando la voz original de Fröbe. Sus expresiones faciales y su impecable sentido del ritmo eran tan potentes que las líneas dobladas se sincronizaban a la perfección. Más adelante, el propio Fröbe confesó que el doblaje le resultaba vergonzoso, a pesar de que los fans adoraron su interpretación sin importarles. Irónicamente, su acento alemán le dio autenticidad al papel, haciéndolo aún más intimidante. Hoy, Goldfinger sigue siendo uno de los villanos más icónicos de Bond, y la mayoría de la gente nunca supo que esa voz no era la suya. Fue una colaboración verdaderamente extraña. El cuerpo de un hombre, la voz de otro, y un villano que se volvió inmortal. El láser era real, más o menos. Uno de los momentos más famosos de Bond ocurre cuando Goldfinger sujeta a 007 a una mesa y lo amenaza con cortarlo por la mitad, con un gigantesco rayo láser. En aquel entonces, los láseres eran tecnología de vanguardia, misteriosos y futuristas. Pero en 1964 eran tan raros que incluso los científicos apenas comenzaban a experimentar con ellos. El departamento de utilería no pudo encontrar un láser real para filmar, así que improvisaron. El rayo brillante visto en la película fue un efecto especial, creado con iluminación ingeniosa y trucos prácticos. Para las tomas en las que las chispas volaban por la mesa, los miembros del equipo usaron un soplete oculto bajo la superficie para quemar la lámina de oro. El efecto fue tan convincente que el público creyó estar presenciando una auténtica trampa mortal de alta tecnología. Para aumentar la tensión, Sean Connery improvisó una de las frases más célebres de Bond. Cuando Goldfinger le pregunta si espera que hable, Bond le responde: «No, señor Bond, espero que se muera». Este diálogo no estaba en el guión original, pero se convirtió en una de las líneas más citadas en toda la historia del cine. La escena funcionó a la perfección, porque logró combinar la ciencia más avanzada con el suspenso clásico. El rayo láser quizás no era auténtico, pero el terror en la mirada de Bond y los jadeos de la audiencia sí lo fueron, sin duda. El entrenamiento secreto de Honor Blackman. Honor Blackman, la actriz que interpretó a la inolvidable piloto Pussy Galore, ya era una reconocida estrella en Gran Bretaña gracias a su destacado papel en la popular serie de televisión Los Vengadores. Lo que muchos de sus admiradores no saben es que ella llegó a la película Goldfinger con una ventaja verdaderamente inusual. Ella había recibido entrenamiento en judo. Blackman había estudiado el arte marcial para su trabajo en televisión y aplicó esas habilidades directamente a su personaje de Bond. Esto fue algo innovador en aquel momento. Las mujeres en el cine de los años 60 rara vez eran retratadas como físicamente poderosas. Blackman insistió en encargarse de gran parte de su propia coreografía de lucha, y Wyler adaptó varias escenas para poder mostrar sus habilidades. El resultado fue una chica Bond que no era solamente un mero adorno visual, sino que, de hecho, era formidable. En el set, se dice que Connery disfrutaba mucho de los intercambios con ella durante los ensayos, aunque admitió que a menudo lo sorprendía con su gran precisión. La química entre ellos se debía en gran parte a ese espíritu juguetón de la vida real. Su papel se volvió icónico, demostrando que las protagonistas femeninas de Bond podían ser fuertes, inteligentes y esenciales para el desarrollo de la historia. Décadas después, Blackman comentó que se sentía orgullosa de que las niñas le escribieran inspiradas por una mujer que podía enfrentarse al mismísimo 007. En una franquicia repleta de personajes muy glamurosos, ella se distinguía por ser la única capaz de derribar a Bond al suelo. A Sean Connery no le caía bien su coprotagonista. Aunque Sean Connery tenía una química natural y sin esfuerzo en pantalla, detrás de cámaras, no siempre congeniaba con sus colegas actores. Durante el rodaje de Goldfinger, los rumores de que Connery no se llevaba bien con Honor Blackman eran constantes. Sus personalidades simplemente chocaban. Connery era atrevido y directo, mientras que Blackman era ingeniosa y muy abierta. Según relatos de la tripulación, a menudo se hacían bromas el uno al otro, a veces llegando al punto de la irritación. Al parecer, a Connery le disgustaba cómo Blackman acaparaba la atención en las giras de prensa, eclipsándolo con sus comentarios ingeniosos y demostraciones de artes marciales. Por su parte, Blackman encontraba el sentido del humor de Connery un tanto rudo en ocasiones. A pesar de esto, su actuar
Su respeto profesional se mantuvo completamente intacto. Ambos entregaron interpretaciones muy potentes, y el público jamás llegó a percibir la tensión subyacente. Sus escenas conjuntas desbordaban una energía palpable, en parte porque ambos actores poseían una voluntad férrea y se negaban rotundamente a quedar en segundo plano, insinuó su idea. En años posteriores, Blackman habló cálidamente de Connery, atribuyéndole profesionalismo aunque sus personalidades no siempre encajaban. Irónicamente, esa ligera rivalidad entre ellos pudo haber impulsado el realismo de sus escenas. Las películas de Bond suelen prosperar con la fricción, y en este caso, parte de esa tensión era auténtica. ¿El resultado? Una dupla dinámica que el público aún recuerda 6 décadas después. El decorado de Fort Knox engañó a los Estados Unidos. Uno de los escenarios más impresionantes de Goldfinger fue el interior de Fort Knox, donde Goldfinger planea contaminar el oro de América. Aquí está el giro. El equipo nunca obtuvo permiso para ver la bóveda real. El interior de Fort Knox ha sido y continúa siendo uno de los secretos más celosamente guardados de Estados Unidos. El diseñador de producción Ken Adam tuvo que usar su imaginación. Creó una deslumbrante bóveda revestida de oro, llena de lingotes apilados, usando contrachapado pintado con acabados metálicos. El resultado fue tan convincente que cuando funcionarios estadounidenses vieron la película, temieron que hubiera revelado información clasificada. La verdad, Adam lo había inventado todo desde cero. Más tarde, él mismo admitió que no tenía la menor idea de cómo lucía el interior de Fort Knox. Su visión era pura fantasía, pero resultó ser tan increíblemente convincente que logró engañar incluso a los propios funcionarios del gobierno. El público quedó cautivado. La brillante bóveda de oro se convirtió en uno de los escenarios más famosos de la historia del cine, convirtiendo a Adam en uno de los diseñadores más respetados de Hollywood. Hasta el día de hoy, el Fort Knox de Goldfinger es el que la mayoría de la gente se imagina, no el verdadero. Es un caso extraño donde la imaginación de una película se volvió más icónica que la propia realidad. Fue un doble de acción real quien voló el avión. En el explosivo clímax de la película, los pilotos de Pussy Galore llevan a cabo maniobras aéreas, mientras James Bond lucha contra Goldfinger. Aunque muchos asumieron que se usaron miniaturas o maquetas, gran parte del vuelo fue realizado por pilotos acróbatas reales, haciendo trucos peligrosos en el cielo. El equipo aéreo realizó toneles, picadas cerradas y pasadas a baja altura, que se veían emocionantes en cámara, pero eran aterradoras en la realidad. Una acrobacia implicó volar a pocos metros de las copas de los árboles, sin margen de error. Según los informes, los pilotos a menudo improvisaban en el aire para lograr las tomas dramáticas que el director Guy Hamilton exigía. Sean Connery, que detestaba volar, se negó a acercarse a los aviones de acrobacias. Él bromeó diciendo que Bond podría ser intrépido, pero Sean prefería mantener los pies bien puestos en la tierra. Honor Blackman, no obstante, amaba la aviación y estaba encantada de ver a mujeres pilotos representadas en la película. La secuencia se convirtió en uno de los momentos destacados de la película, demostrando que Bond no era solo sobre artilugios y coches, sino también sobre espectáculo aéreo. Esos pilotos siguen siendo héroes anónimos de la producción. Sus riesgos dieron a la audiencia una emoción genuina que ningún efecto especial de la época podría haber igualado. Una piscina se convirtió en la prisión de Bond. Cuando Goldfinger atrapa a Bond y lo amenaza con el láser, el público creyó estar viendo una sala de seguridad de última generación. En realidad, ese dramático decorado fue construido sobre una piscina. Ken Adam diseñó el set en los estudios Pinewood, pero el espacio disponible era limitado. Para lograr la ilusión de una vasta cámara de alta tecnología, el equipo construyó el set sobre el gran tanque de agua del estudio. La piscina vacía les dio profundidad para trabajar, permitiendo que la mesa láser se ubicara dramáticamente en el centro. Esta elección inusual causó complicaciones, el suelo era inestable y el equipo tuvo que ser cuidadosamente equilibrado. Las luces sobrecalentaban el espacio cerrado, volviéndolo sofocante durante las tomas prolongadas. Connery se quejó de la humedad, bromeando que Bond no sudaba por miedo, sino porque el plató se sentía como una verdadera sauna. A pesar de todos los desafíos, el truco finalmente funcionó. En pantalla, la cámara se muestra inmensa, con un aspecto futurista y muy amenazante, logrando capturar a la perfección la situación más comprometida de Bond. El público jamás sospechó que aquella trampa mortal definitiva, la más letal, se encontraba en realidad dentro de una piscina que había sido adaptada. Es un testimonio de cómo la resolución creativa de problemas convirtió recursos limitados en uno de los escenarios más icónicos del cine. Connery fue filmado rodeado de guardias. Durante el rodaje en el Hotel Fontainebleau de Miami, Sean Connery ya era
tan famoso que los productores temían que los fans lo asediaran. Para protegerlo, contrataron un equipo de guardaespaldas para rodear al actor cada vez que cruzaba el vestíbulo. La inusual visión de Connery, custodiado por seguridad, solo alimentó el frenesí. Los huéspedes del hotel se agolparon en el set con la esperanza de ver a Bond en acción. Algunos incluso intentaron colarse en zonas restringidas, obligando a los guardias a llevar a Connery a toda prisa por los pasillos de servicio para llegar a la zona de la piscina a tiempo para sus escenas. Al parecer, a Connery no le gustaba la atención. Un hombre reservado, prefería escabullirse discretamente entre tomas, pero la euforia en torno a Bond lo hacía imposible. Bromeaba diciendo que se sentía más como un miembro de la realeza que como un actor, siempre escoltado y vigilado. La ironía es que las escenas de Miami se rodaron con un equipo mínimo, en parte porque la ubicación ya era muy caótica. Sin embargo, esos pocos minutos en pantalla capturaron la imagen soleada y glamurosa de Bond en América y mostraron cómo 007 se había convertido en una obsesión internacional. Fuera de cámara, Connery no solo interpretaba a Bond, vivía la extraña realidad de ser el espía más reconocido del mundo. Los lingotes de oro eran en realidad plomo pintado. En Goldfinger, pilas de lingotes relucientes llenaban Fort Knox, sugiriendo una riqueza inimaginable. Pero en realidad, esas barras de oro no eran oro en absoluto, eran ladrillos de plomo pintados. El equipo de producción se enfrentó a un problema práctico. Usar oro auténtico resultaba imposible. Incluso una mínima parte de las barras que aparecían en pantalla habría costado miles de millones. En su lugar, los carpinteros moldearon miles de bloques con materiales más económicos, y luego los rociaron con pintura metálica para crear la ilusión de una gran fortuna. Cada barra pesaba mucho menos que el oro auténtico, pero aún así lo suficiente como para agotar a los actores que las transportaban. Los miembros del equipo bromeaban con que estaban moviendo más tesoros falsos en un solo día de lo que cualquier pirata jamás podría haber soñado. La ilusión era tan convincente que el público creyó estar viendo las verdaderas riquezas de Fort Knox. Lo más extraño es que algunas de estas barras de utilería desaparecieron después. Hoy, coleccionistas desentierran a veces uno de los ladrillos pintados, tratándolo como reliquia de la historia de Bond. Lo que antes era chatarra en un plató se ha vuelto una valiosa pieza de recuerdos de cine. Así que, mientras la trama de Goldfinger giraba en torno a sabotear el suministro de oro de América, la película en sí estaba hecha de plomo y pintura, prueba de que las riquezas de Hollywood son a menudo pura ilusión. El gobierno de E.E.U. tomó nota. La fantasía de asaltar Fort Knox pudo haber sido pura ficción, pero captó la atención de los Estados Unidos. Gobierno. Cuando Goldfinger se estrenó, algunos funcionarios, supuestamente, se preocuparon de que la película revelara demasiado sobre el depósito de lingotes. La preocupación era infundada. Ken Adam, el diseñador de producción, había inventado el interior completamente de su imaginación. Aún así, la película fue tan convincente que incluso miembros del Congreso plantearon preguntas sobre cuánto acceso tuvieron los cineastas. La verdad, jamás pisaron Fort Knox por dentro. En cambio, Adams se basó en descripciones generales del exterior y rellenó el resto con magia de Hollywood. Irónicamente, su visión era tan grandiosa que se volvió más icónica que la realidad. Hasta el día de hoy, mucha gente imagina la bóveda de Goldfinger cuando piensa en Fort Knox. El extraño resultado fue una película que difuminó la línea entre la realidad y la ficción. Un decorado hecho de madera contrachapada y pintura se convirtió en un símbolo de la riqueza y el poder de Estados Unidos, tan efectivo que llegó a asustar brevemente a los funcionarios. Goldfinger pudo haber sido un villano en la película, pero en la vida real logró engañar incluso a Washington. El sombrero de Oddjob era, en efecto, casi mortal. El personaje de Oddjob, interpretado por Harold Sakata, se hizo inolvidable gracias a su letal sombrero bombín, cuyo borde de acero era lo suficientemente afilado como para decapitar estatuas. Sin embargo, la filmación con este icónico accesorio resultó ser mucho más complicada de lo que el público llegó a imaginar. El sombrero estaba equipado con un borde reforzado que podía causar daños a los objetos al impactar. Durante los ensayos, Sakata practicó lanzarlo a objetos frágiles. Aún así, el peso y el giro lo hicieron impredecible. Los miembros del equipo bromeaban nerviosamente cada vez que se preparaba para lanzarlo, agachándose por si acaso. Un accidente ocurrió mientras se filmaba la famosa escena donde Oddjob decapita una estatua de mármol. El sombrero de utilería rebotó inesperadamente y casi golpea a un miembro del equipo. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero a partir de entonces se implementaron precauciones de seguridad adicionales. Sakata se metió de lleno en el papel. Como ex levantador de pesas olímpico, le dio una presencia física amenazante a Oddjob, haciendo del sombrero algo más que un simple truco.
Combinado con su presencia silenciosa y su actitud estoica, se transformó en una de las armas más icónicas y reconocibles de Bond. Actualmente, réplicas de este sombrero se exhiben en diversos museos y exposiciones, sirviendo como un recordatorio de un villano tan singular que su arma era casi tan célebre como los ingeniosos aparatos de Bond. El sombrero bombín de Oddjob quizás no haya sido verdaderamente mortal, pero durante el rodaje estuvo muy cerca de serlo. Sean Connery grabó varias escenas dentro de una prisión. Para algunas de las secuencias de Goldfinger, los estudios Pinewood no resultaron ser suficientes. La tripulación obtuvo el permiso para rodar en una prisión real, ya en desuso, ubicada en Inglaterra. Este lugar ofrecía un telón de fondo muy crudo e industrial, ideal para las operaciones de Goldfinger, pero filmar en el interior de una prisión presentaba desafíos bastante inquietantes. Pesadas puertas se cerraban con ecos realmente inquietantes, y los pasillos húmedos y fríos hacían que las largas jornadas de rodaje fueran incómodas. Connery bromeó con que Bond finalmente había terminado donde sus enemigos siempre lo quisieron, entre rejas. El escenario inusual añadió autenticidad. En lugar de las pulidas paredes de un estudio de grabación, el público vio piedra tosca y sin pulir, ventanas enrejadas y escaleras de hierro forjado. Estas texturas le dieron a la película una sensación de realismo, equilibrando los escenarios más extravagantes, como la imponente bóveda de Fort Knox. Para el equipo, trabajar en un lugar tan auténtico fue una experiencia verdaderamente inolvidable. Algunos afirmaron haber oído ruidos inquietantes en las salas vacías, mientras otros juraban que la prisión estaba embrujada. Fuera cierto o no, la atmósfera le dio a las secuencias un toque escalofriante. Es una de esas extrañas decisiones de producción que pocos notan en la actualidad. Los aficionados a Bond recuerdan los ingeniosos artilugios y el glamour, pero en medio de Goldfinger hay una secuencia filmada en una prisión real. Prueba de que a veces los lugares más extraños crean los telones de fondo más convincentes. Una casi electrocución en el set. Durante una escena donde Bond estaba atado a una mesa de metal, chispas y efectos luminosos se crearon usando equipo práctico que estaba oculto debajo, pero el mecanismo falló durante una prueba, enviando una fuerte descarga eléctrica a través de todo el montaje. Los miembros del equipo se apresuraron para apagarlo y Sean Connery fue sacado rápidamente de la mesa. Aunque Connery no resultó gravemente herido, el susto dejó a todos muy conmocionados. A partir de ese momento, se requirieron controles de seguridad adicionales antes de que se filmara la secuencia del láser. Connery bromeó más tarde diciendo que Bond no estaba realmente aterrorizado por el láser, estaba aterrorizado por las chispas. El incidente destacó lo arriesgados que podían ser los efectos prácticos en los 60. No había trucos digitales a los que recurrir. El equipo de producción tuvo que emplear calor, luz y maquinaria de verdad. Aunque estuvo a punto de provocar una catástrofe, también logró que el peligro en pantalla se sintiera increíblemente auténtico. El público contuvo el aliento por el suspense, sin saber que, detrás de las cámaras, la producción había puesto realmente a 007 en un riesgo muy real. Lo que parecía ser la trampa mortal definitiva de Bond estuvo incómodamente cerca de serlo. Shirley Bassey estuvo a punto de desmayarse. El icónico tema principal de Goldfinger es, sin duda, uno de los más famosos de toda la saga de James Bond, interpretado con una potencia dramática inigualable por Shirley Bassey. Sin embargo, la grabación de esta pieza musical estuvo a punto de dejarla inconsciente. Bassey, completamente decidida a mantener la nota final de Goldfinger durante el mayor tiempo posible, entregó absolutamente todo de sí misma. Al hacer esto, se apretó tanto el corsé para controlar la respiración que casi se desmaya en el estudio. Los músicos notaron que se tambaleaba al terminar, pero logró mantenerse en pie hasta que la toma estuvo completa. El productor George Martin y el compositor John Barry sabían que tenían algo verdaderamente extraordinario. Esa única grabación, llena de garra y una energía inigualable, se convirtió en la versión final utilizada en la película. Bassey más tarde se rió del incidente, comentando que casi se desmaya por el esfuerzo en nombre de Bond. La canción llegó a la cima de las listas de éxitos en todo el mundo, estableciendo así el estándar para todos los temas de Bond que le siguieron. Su estilo potente y descarado definió la identidad musical de la serie durante décadas, pero detrás del glamour estaba la imagen de una cantante que se entregaba tanto a una sola nota que casi se derrumbaba. A su manera, esa historia es tan dramática como cualquier cosa que James Bond enfrentó en la pantalla. Connery se negó a beber agua fría. Sean Connery era famoso por ser duro en pantalla, pero tenía una regla personal durante Goldfinger: nada de agua fría. Cuando filmaba escenas junto a la piscina en Miami, Connery, según se informa, se negó a zambullirse en la fría piscina del hotel a menos que estuviera debidamente climatizada. El equipo se apresuró a complacerlo, instalando calentadores improvisados e incluso retrasando los rodajes hasta que el agua fuera tolerable. Algunos extras se quejaron de la espera, pero Connery se mantuvo firme. Bond puede arriesgarse, al parecer bromeó, pero yo no nado en agua helada. El agua iba a echarme en los persas.
La ironía es que Connery realizó tareas mucho más peligrosas en otras partes de la película, desde estar bajo chispas hasta esquivar explosiones reales. Sin embargo, su aversión al agua fría se convirtió en una broma recurrente entre el equipo. En el montaje final, el público nunca sospechó el alboroto. Bond se veía completamente relajado junto a la piscina, proyectando una confianza elegante y muy sofisticada. Sin embargo, detrás de las cámaras, el bienestar de la estrella era tan meticulosamente gestionado como cualquier artilugio o compleja escena de riesgo. Esto servía como un claro recordatorio de que incluso los héroes de acción tienen sus propias manías, y para Connery, evitar un baño en agua fría era absolutamente innegociable. Goldfinger fue brevemente prohibida en Israel. Cuando Goldfinger se estrenó a nivel internacional, fue un éxito rotundo e inmediato, excepto en Israel, donde estuvo prohibida por un corto tiempo. El motivo de esta prohibición fue realmente sorprendente. Gert Frobe, quien interpretó a Goldfinger, había sido miembro del partido nazi durante su juventud en Alemania. Aunque Frobe dejó el partido antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial y luego habló abiertamente en contra, la revelación causó gran indignación. Las autoridades israelíes retiraron temporalmente la película de los cines, generando titulares en todo el mundo. La prohibición fue levantada después de que una familia judía acreditara públicamente a Frobe el haberlos escondido de los nazis durante la guerra, salvándoles la vida. Su testimonio transformó la percepción pública, presentándolo como alguien que, si bien había cometido errores en su juventud, actuó con valentía cuando la situación lo requería. Este suceso añadió una peculiar dimensión de drama de la vida real a la figura de un villano ficticio. Para las audiencias, fue inquietante ver al enemigo de Bond ligado a la historia real, pero la controversia también consolidó a Goldfinger como más que un simple entretenimiento. Se convirtió en parte de una conversación más amplia sobre moralidad, redención y memoria. Hoy, la historia es una nota a pie de página olvidada, pero en 1964 fue una de las controversias más extrañas e inesperadas que jamás rodearon una película de Bond. El éxito del filme cambió a Bond para siempre. Antes de Goldfinger, James Bond era popular. Después de Goldfinger, se convirtió en un verdadero fenómeno. La película recaudó más de $120 millones en todo el mundo, convirtiéndola en la cinta de Bond más taquillera de su época y demostrando que la saga no era solo una moda pasajera. Fue un imperio global. El éxito transformó cómo se hacían las películas de Bond. Mayores presupuestos, artilugios más elaborados y aventuras trotamundos se convirtieron en la fórmula. El merchandising se disparó, desde Aston Martins de juguete con asientos eyectables hasta juegos de mesa y líneas de ropa. Incluso los niños que nunca habían visto la película seguían queriendo productos de Bond. Sin embargo, para Sean Connery, este éxito resultó ser un arma de doble filo. Se convirtió en uno de los hombres más célebres del mundo entero, pero la presión y el constante escrutinio lo fueron desgastando. Connery admitiría más tarde que Goldfinger fue la película que lo llevó a considerar abandonar su papel como 007. Aún así, la magnitud de su influencia no puede ser exagerada. Bond se convirtió en el símbolo por excelencia de la sofisticación, la aventura y el espectáculo cinematográfico. Casi todas las películas de espías desde entonces han tomado prestado del manual de Goldfinger. El hecho más extraño de todos, una película hecha con un presupuesto relativamente modesto, transformó por completo un género entero, convirtiendo a un personaje de novelas baratas en un verdadero ícono cultural. Goldfinger no fue solo otro thriller de espías. Fue el modelo que definió la esencia de James Bond para generaciones, desde los casi accidentes en el set de rodaje hasta Shirley Bassey casi desmayándose en la cabina de grabación. Las historias detrás de la película resultan tan extrañas y dramáticas como cualquier cosa que se ve en pantalla, pero esa es precisamente la magia de Bond, el peligro, el glamour y lo inesperado. ¿Cuál de estos datos curiosos te sorprendió más? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte.